Junio de 2001. Brentwood, Essex. Un reporte policial registra menor desaparecido en habitación cerrada. 21 años después, el mismo niño figura en un expediente escolar de 1973. Si es real, no sería una desaparición, sería una ruptura de calendario. Hoy lo reconstruimos. Abrimos el expediente. La tarde del viernes 22 de junio de 2001, el pequeño y apacible pueblo de Brentwood, en el condado de Essex, Inglaterra, transcurría con absoluta normalidad. El reloj de la torre parroquial de St. Thomas of Canterbury marcaba exactamente las 17. El tráfico era escaso. 2 bicicletas cruzaban por la calle Rosewood Avenue, y el eco lejano de una radio encendida dejaba escapar melodías de los años 70 desde alguna casa vecina. En el número 9 de esa misma calle, una vivienda de ladrillos rojizos construida en los años 50, la señora Margaret Hargreave, de 67 años, preparaba una jarra de té junto a su nieto, Oliver James Hargreave, de 9 años de edad. Oliver había llegado desde Londres esa misma mañana. Pasaría el fin de semana con su abuela, como acostumbraba a hacerlo cada 2 o 3 meses. Era un niño tranquilo. Le gustaban los rompecabezas, los libros antiguos y mirar, durante horas, los mapas de Inglaterra que colgaban en la pared del pasillo. No corría, no gritaba, no mostraba esos impulsos desordenados tan comunes en los niños de su edad. Por el contrario, acostumbraba a quedarse observando las habitaciones en silencio, como si estuviera buscando algo o recordando algo. A las 17:36 horas, luego de beber un sorbo de té tibio, Oliver se levantó de la mesa. «Abuela, ¿puedo ir al baño?», preguntó con voz tenue. «Claro, es la puerta del fondo del pasillo, la tercera a la derecha», respondió Margaret sin levantar la vista del periódico. Oliver caminó descalzo sobre la alfombra. Sus pasos no hicieron ruido. Recorrió el pasillo antiguo de la casa, aquel que llevaba al viejo dormitorio que perteneció a su difunto abuelo. Una puerta de madera oscura, sin ningún tipo de cerradura especial. Una puerta simple, ordinaria. Oliver posó su mano derecha sobre el picaporte. Durante un segundo, se quedó quieto. Luego, simplemente, abrió la puerta y entró. No hubo grito. No hubo ningún sonido fuera de lugar. Solo el leve chirrido de las bisagras. Y después, silencio. Exactamente 17 segundos más tarde, la abuela volvió a llamar. «Oliver, apresúrate. La cena está casi lista». Ninguna respuesta. Extrañada, Margaret se levantó lentamente. Caminó por el pasillo. Golpeó suavemente la puerta. «Oliver, cariño, ¿estás bien?» Silencio. Abrió la puerta por completo. El cuarto estaba intacto. La cama sin desorden. Las ventanas cerradas, aseguradas desde dentro. El reloj de pared detenido curiosamente en las 17:36. Pero Oliver no estaba allí. El primer pensamiento de Margaret fue el más lógico. El niño debía estar jugando, escondido detrás de algún mueble. Recorrió el cuarto. Miró debajo de la cama, la cocina, el jardín trasero. Oliver no estaba en ninguna parte. El reloj ahora marcaba las 17:44. A las 17:49, Margaret llamó a la policía local. La primera llamada fue recibida en la central de policía de Brentwood a las 17:42 horas del 22 de junio de 2001. La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer de 72 años, Margaret Hargreave, abuela del menor. Su tono no era histérico, tampoco tembloroso.
Era, más bien, un tono de desconcierto absoluto. Mi nieto entró en la habitación para buscar su pelota. Acabo de llamarlo y no responde. La puerta estaba abierta. No está. El operador solicitó que verificara toda la vivienda. 3 minutos después, Margaret regresó al teléfono. Su frase quedó registrada en la grabación oficial. No hay nadie en ninguna parte, pero su bola está sobre la cama y aún está girando. El oficial en turno que atendió el despacho fue el agente Colin Matthews, patrulla BX7. El aviso se cargó en el sistema a las 17:57 horas bajo el código: menor extraviado en residencia. Posible desaparición inmediata. A las 18:09 horas, una patrulla ingresó a la propiedad ubicada en 9 Rosewood Avenue. Al atravesar el umbral de la casa, los oficiales notaron una serie de detalles que más tarde serían considerados anormalmente inquietantes. Un reloj del pasillo se encontraba detenido exactamente a las 17:36. En la pared del dormitorio, la sombra del niño todavía era proyectada débilmente por la luz de la ventana, pero no estaba el niño. La habitación donde Oliver había entrado tenía características particulares: cama individual junto a la pared norte, un armario antiguo empotrado, 2 ventanas cerradas, la misma por donde entró. Sin embargo, no había huellas, no había forcejeo, no había ventanas abiertas, no había salida posible. Solo algo que perturbó a los oficiales: un olor metálico, penetrante, que ninguno logró identificar con precisión. Más tarde, el inspector Pembroke lo definiría como un aroma parecido al del ozono, al que se percibe tras una tormenta, cuando algo invisible ha alterado la atmósfera. A las 19:15 horas, el caso fue tomado oficialmente por el inspector Thomas Pembroke, especialista en menores desaparecidos. Pembroke ordenó sellar la habitación, tomar fotografías de cada rincón, medir la temperatura exacta de las paredes, analizar el piso con luminol, registrar la posición de cada objeto. Al revisar el marco de la puerta, el perito indicó algo desconcertante. La pintura del marco presentaba una leve deformación térmica, como si hubiese sido expuesta a una fuente de calor localizada durante menos de un segundo. Un fenómeno que no pudo ser reproducido ni explicado. Durante las siguientes 96 horas, se llevó a cabo uno de los operativos de búsqueda más intensos registrados en Brentwood de la última década. 72 agentes desplegados, 4 perros rastreadores, revisión de 17 cámaras de circuito cerrado, interrogatorio a 216 vecinos, inspección de bosques, acequias, desagües y líneas férreas, peines humanos en un radio de 5 kilómetros. Un resultado: ningún rastro del menor, ni una huella, ni una prenda, ni una señal de salida. Como si jamás hubiera abandonado la habitación y al mismo tiempo ya no pudiera estar en ningún lugar. El caso fue archivado en diciembre de 2001 bajo la clasificación: desaparición sin evidencia física. Posible traslado no identificado. Archivo no. BX 2001 629 H. Firma: Inspector Thomas Pembroke. El pueblo siguió su vida. El nombre de Oliver pasó lentamente del miedo a la leyenda local, hasta que en febrero de 2022 alguien volvió a pronunciarlo. 21 años después, el 14 de febrero de 2022, a las 15:47 horas, en la biblioteca de la Brentwood Secondary School, la archivista Emily Knox realizaba la digitalización de material histórico de la institución. Su tarea era rutinaria:
escanear fotografías antiguas para subirlas al archivo digital del distrito. Nada más. Aquel día avanzaba por la sección. Promociones escolares. 1970, 1975, una por una. Las imágenes pasaban por el escáner sin mayor interés, hasta que una fotografía, fechada 1973, la obligó a detener el proceso. En la esquina inferior derecha, entre 26 alumnos, había un niño que no pertenecía a ese tiempo. Emily quedó inmóvil durante varios segundos. Ojos grandes, cejas arqueadas, la misma cicatriz casi imperceptible en el mentón. Era imposible. Ese rostro coincidía exactamente con la única fotografía conocida de Oliver Hargreave, desaparecido en 2001. El escáner aún mostraba en pantalla: clase 1B, octubre de 1973. Desesperadamente, Emily giró la fotografía y leyó lo escrito a mano. Primer año, 1973. Profesor, Mr. Dalrymple. Debajo, Hargreave. Oliver, fila 3, puesto 12. Con las manos temblando, solicitó el expediente vinculado a ese nombre. Esperaba encontrar un error, un registro incompleto, algo sin sentido. Pero lo que recibió fue mucho peor. Un archivo completo, perfectamente organizado, fechado entre 1973 y 1984. Contenía reportes anuales, calificaciones regulares, fotografías sucesivas, certificados oficiales, registro de actividades deportivas, observaciones conductuales. En la ficha decía: nombre completo, Oliver James Hargreave. Edad, en 1973, 10 años. Tutor, no registrado. Origen, desconocido. Observación de docente, 1974. El alumno realiza preguntas sobre tecnología futura e historia posterior al siglo XX. En 1978, otro comentario llamaba la atención. El estudiante afirma no saber cómo llegó aquí, pero dice que debe permanecer. Y en el libro de graduación de 1984, junto a su firma, aparecía una frase escrita cuidadosamente: no pertenezco a este siglo. Oliver J. Hargreave. Ese mismo niño que, oficialmente, aún no había nacido en 1973. Ese mismo niño que desaparecería en 2001, aparecía documentado, viviendo, creciendo y graduándose 30 años antes de su propio nacimiento. Emily cerró el expediente. Miró nuevamente la fotografía. Y según su propio testimonio, registrado más tarde, dijo en voz baja: no fue un viaje al pasado. El pasado fue quien vino a buscarlo. Cuando el rostro de Oliver James Hargreave fue identificado en la fotografía de 1973, la archivista Emily Knox no fue la única que sintió un escalofrío. La imagen fue remitida al archivo municipal de Brentwood y desde allí enviada a un pequeño grupo de exalumnos que todavía residían en la zona. Los primeros en responder fueron 3 personas. Edward Miles, 61 años, ex técnico ferroviario. Margaret Collins, 62 años, bibliotecaria retirada. Sean Whitaker, 60 años, profesor de educación física. Los 3 compartían un recuerdo casi idéntico. No recordaban su apellido, pero recordaban su rostro. Era un chico raro, con una forma de mirar diferente, declaró Margaret Collins. No era tímido, pero tampoco hablaba mucho. Era como si siempre estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Edward Miles fue más explícito. Nunca encajó del todo. No se comportaba como los demás niños. Mientras todos hablábamos de autos, fútbol o música,
Él hacía preguntas extrañas. Preguntaba por cosas que aún no existían. Sean Whitaker confirmó este patrón. Una vez me preguntó cómo sería el mundo en 30 años. Yo me reí. Le dije que seguro volaríamos en autos. Pero él no se rió. Anotó algo en una libreta pequeña que siempre llevaba consigo. La descripción coincidía. Todos lo recordaban con el mismo detalle perturbador. Oliver siempre llevaba una pequeña libreta oscura. No permitía que nadie la tocara. A veces la abría. La observaba por largos minutos, como si estuviera leyendo algo que todavía no había sido escrito. En marzo de 2022, durante una inspección de rutina en el antiguo depósito del instituto, un ala que permanecía cerrada desde 1991, se descubrió una caja metálica oxidada. Dentro había objetos olvidados de distintos alumnos. Una bufanda del equipo escolar de 1978, un silbato de árbitro, 3 boletines antiguos y, en el fondo, un cuaderno negro sin nombre en la portada. No había fecha, no había identificación. Solo una frase escrita con letra infantil en la primera página. Entré por una puerta. Aparecí aquí. Si encuentras esto, significa que no volví. La caligrafía fue comparada con documentos escolares firmados por el alumno Oliver Hargreave en 1975. Coincidencia, 100%. Pero lo más inquietante estaba al girar la página. Año de origen, 2001. Año actual, 1979. Edad actual, 10. No pertenezco a este siglo. Las páginas siguientes no contenían dibujos infantiles, como se hubiera esperado. Contenían palabras que nadie en 1979 habría podido conocer. Internet, redes sociales, ideas escritas con asombro, pero también con tristeza. En una página, una frase subrayada varias veces decía: no debo hablar demasiado. Ellos no entenderían. Y si entienden, quizás alguien quiera usarme. A medida que los investigadores revisaron los archivos históricos del colegio, un detalle inquietante comenzó a repetirse. Oliver aparece siempre en la misma posición dentro de las fotografías. No necesariamente al centro, pero siempre visible, siempre mirando directo al lente. En 1975, durante un acto escolar, mientras todos miran al escenario, él mira a la cámara. En el viaje de estudios de 1982, mientras todos están desprevenidos, él permanece inmóvil, mirando el visor. En su fotografía de graduación de 1984, algo aún más extraño. El resto de los alumnos sonríe. Oliver no. Su expresión no es triste. No es feliz. No es neutra. Es una expresión de espera. Como si supiera algo que los demás ignoraban. En la parte posterior de esa foto, garabateadas casi invisibles por el paso del tiempo, aparecían unas palabras: falta poco para que la puerta vuelva a abrirse. A partir de febrero de 2022, y ante la acumulación de pruebas documentales que confirmaban la presencia de Oliver James Hargreave en registros del año 1973 hasta 1984, comenzaron a circular múltiples hipótesis entre círculos académicos no oficiales, investigadores independientes y teóricos del tiempo. Ninguna de ellas fue aceptada públicamente por instituciones estatales o científicas, pero ninguna pudo ser descartada. Las más relevantes fueron la teoría de la superposición temporal, inspirada en Hugh Everett Searle, basada en la interpretación de los múltiples universos, propuesta por el físico estadounidense en 1957,
Otra hipótesis, de la más inquietante que fue ampliamente debatida, fue la hipótesis del ciclo cerrado. Esta es la teoría que más perturbó a los investigadores, porque sugiere algo mucho más profundo. Oliver no viajó en el tiempo viajó con él. La paradoja planteada es la siguiente. Si Oliver nació en 1992, pero existió en 1973, entonces su existencia en el pasado es anterior a su nacimiento, lo que abre una posibilidad estremecedora. Oliver pudo haber sido, inconscientemente, el origen de su propia línea de vida, una versión futura de sí mismo, engendrando indirectamente su propio pasado, un bucle cerrado de existencia, un círculo perfecto, solo un punto de entrada y un punto de repetición, como un disco en bucle eterno. ¿Y si Oliver nunca tuvo origen porque siempre existió? ¿Nunca desapareció realmente? ¿Y si su verdadero error no fue cruzar aquella puerta, sino haber nacido demasiado tarde? Quizá el mundo moderno nunca fue su lugar. Quizá su alma pertenecía a otra década, a otro siglo, y aquel 22 de junio de 2001, el universo, por un descuido cósmico, le abrió una entrada de regreso. Porque hay personas que no están perdidas, solo están desfasadas en el calendario del mundo, y hay puertas que no conducen a otras habitaciones, sino a otros calendarios, a otras canciones, a otros relojes, y tal vez, en este mismo instante, en algún punto del planeta, un niño esté tocando una superficie cualquiera, una pared, un viejo marco de madera, sin saber que del otro lado no lo espera otra habitación, sino otro siglo, como escribió en su cuaderno aquel niño que fue 2 veces el mismo hombre. Entré por una puerta creyendo que desaparecía, pero fue el mundo el que me dejó atrás. Basura supersticiosa para unos, pero para otros, una inquietante evidencia de que el tiempo no es un río, sino un océano, y que algunas personas, sin proponérselo, aprenden a caminar sobre sus corrientes invisibles. Y quizás Oliver James Hargreaves no se perdió en el pasado, sino que nosotros lo perdimos en el futuro.